quisiera, Haru, que empecemos por tu historia, que estuve leyendo un poco tu historia maravillosa. Contanos dónde estabas, dónde estás hoy y cómo llegaste a estar ahí, porque eso es parte de nuestro tema, la abundancia y esa transformación de pensamiento, esa energía que cambia en nosotros y nos ayuda a dar esos saltos cuánticos que necesitamos en la vida. Ay, gracias a María y a todos los que están aquí. Brevemente, desde que yo tenía 7 años de edad, yo tenía pensamientos suicidas, ¿no? Entonces, ahorita lo digo súper común y como que gran parte de mi vida yo creía que no tenía nada que hacer en este mundo. Entonces, desde que mi papá vio que yo tenía estos pensamientos, pues me llevó al primer psicólogo, estuvimos de psicólogo en psicólogo y después ya llegué con un psiquiatra ya más grande y fue cuando yo empecé a tomar antidepresivos, ¿no? Y entonces, pues esa era mi vida. Como que cuando hablo de esto y ahorita veo mi vida, como que no reconozco a esa Haru de hace 20 años, o sea, pero bueno, así fue y durante mucho tiempo tuve depresión clínica, ¿no? Entonces me decía el psiquiatra que yo tenía que tomar antidepresivos para, pues, vivir mi vida. Y aunque ya no me sentía tan mal como de, ok, me quiero morir, etcétera, pero pues tampoco me sentía bien, que eso siempre lo digo. Y un día llegué a una sesión de una técnica que se llama Theta Healing, que muchos de ustedes conocen, es como cuando llevas tu cerebro a una onda teta, porque tenemos varias ondas cerebrales, ¿no? Y healing es de sanar. Y entonces lo que haces en Theta Healing básicamente es que vas cambiando las creencias que tienes. Viana, la creadora, decía que para ella era muy fácil hacer una vida, no sé, abundante, pero de pronto se daba cuenta que la gente lo que los frenaba eran las creencias que tenían respecto a eso, ¿no? Es como que te da y cambias muchas creencias. Y empecé yo misma a practicar todos los días, cuando me obsesiono con algo es como todo el tiempo estoy practicando, todo el tiempo lo estoy haciendo. Y empecé a practicar con la gente que me conocía y de pronto la gente como conocía le decía a sus conocidos que había venido conmigo y entonces me pedían sesiones, etcétera, ¿no? Y entonces, así empecé hace 10 años. Y como que yo estaba tan como, pues había cambiado tanto mi vida que yo quería saber más, o sea, quería, como que ahora entiendo que es la conciencia, entiendo que hay muchas técnicas, muchas herramientas, pero yo en ese entonces creía que como que todo era igual, pero que simplemente, que al final creo que todo te lleva al mismo camino, pero de forma diferente, ¿no? Entonces yo recuerdo que fue al centro de Cábala, me acuerdo que fue al centro budista a aprender a meditar, recuerdo que aprendí metafísica, sanación cuántica, con distintos maestros de distintos lugares. Y bueno, fue hasta el 2017 que llegué a Access Consciousness y lo primero que llegué a hacer es correrme las barras, ¿no? Que ahorita ya está como en todos lados, pero en ese entonces no. Y al principio, la verdad, como que no le hice mucho caso. Después entendí que era porque a mí me encantaba el drama. Me gustaba lo complicado, o sea, como buena latina, dramática, que veía novelas. Me gustaba todo eso. Entonces me costaba mucho trabajo transformar mi realidad. Y bueno, de pronto sí, como que en Access y bueno, digo, ¿cómo resumo una historia de 10 años? Pero básicamente es eso. Y para mí, como que cuando me dicen, ok, ¿cómo cambiaste tu vida? O sea, para mí es como una elección que hice tras elección, tras elección, tras elección, me fue llevando a donde estoy ahora y que todavía, claro, como que sé que requiero seguir eligiendo y avanzando, pero pues básicamente es eso, creo que encontré algo, nunca creí que era bueno en algo hasta que llegué a este camino de conciencia y de energía y como de transformación. Y bueno, eso es lo que he hecho los últimos 10 años. Increíble. Haru, me quiero detener un poco en la parte de la depresión. Me llama la atención que desde los 7 años, Claro. generalmente, sí, claro que los niños a veces pasan depresiones, pueden pasar desapercibidas. ¿Podrías decir que la depresión se te curó al cambiar tu creencia o qué puedes decirnos? Porque pueden haber personas aquí que padecen de depresión. ¿Cómo superaste la depresión en tu vida? Pues que fue una depresión casi que crónica, desde los 7 años hasta... ¿Qué edad tenías cuando empezó todo tu despertar con el Theta Healing? 23, 23 años. 23, 16 años. Creo que, creo que a mí lo que me funcionó es que yo encontré algo
que me hacía sentir bien y que me gustaba y que fui constante. O sea, creo que cuando eres constante con cualquier herramienta que tú uses, puedes transformar cualquier cosa. Y yo de verdad dejé de tomar antidepresivos así, o sea, fue como un día reconocí de, ok, mi cuerpo no requiere esto, y nunca tuve, de hecho, ni un juicio hacia los antidepresivos, o sea, yo solo no, que no me quería morir, dame lo que sea, antidepresivo, no antidepresivo, pero cuando yo empecé a hacer Theta Healing, como que un día, ni siquiera fue como que hiciera un statement, ni siquiera fue como dijera, ya no voy a tomar esto, no, ni siquiera, fue como, ok, ya no lo necesito, o sea, ya no lo necesito, y dejé de tomarlo, y gente que me conoce de toda la vida, y que me ve, o sea, mis fotos, y tengo fotos en mi feed, pero mis rasgos, todo es súper diferente, o sea, mi pelo, mi estructura, y todavía sigo cambiando, o sea, si me ven hace 5 años, sigo cambiando, y eso es lo increíble. Para mí, yo creo que lo que empezó a cambiar esa situación, la depresión, es obviamente cambiar mi mentalidad, que implicaba cambiar las creencias, obviamente ser constante, y obviamente funcionar desde el espacio de una energía de posibilidades. ¿Qué es esto? Cuando vas viviendo tu vida y en lugar de, no sé, quejarte o de estar triste, porque todos podemos, yo ahorita te puedo sacar una lista de 10 cosas por las que podría estar triste, pero elijo ver otra, o sea, no es que no lo vea, pero elijo ver otra perspectiva respecto a eso. Entonces, creo que simplemente es eso, como cambiar la perspectiva de la conversación interna que tienes, y lo increíble es que todo el mundo puede cambiar su realidad y es gratis. O sea, cambiar tus creencias es gratis, tus puntos de vista es gratis. Claro, hay miles de herramientas, pero con el simple hecho, como cuando te estás quejando todo el día y te hartas de ti, dices, ya, así cambias. ¿Cuáles son las principales creencias, Haru, que vos cambiaste y que crees en tu trabajo, trabajando con tu comunidad, que deberíamos de cambiar para orientarnos hacia una vida más abundante? ¿Cuáles son aquellas principales creencias? ¿Sabes qué? Es que lo interesante es que para cada quien obviamente son diferentes, ¿no? Dependiendo de lo que viviste. Y lo interesante de las creencias es como una pared de ladrillos. O sea, tú quitas una creencia, pero igual y otra creencia, por ejemplo, voy a decir un ejemplo. Igual y tú dices que todos los hombres son iguales, ¿no? Esta creencia que muchas mujeres tienen. Todos los hombres son iguales y todos son patanes y todos son... Ok, no solamente es cambiar la creencia, igual y también tienes que profundizar un poco más, porque igual y en tu linaje y en tu familia hay, no sé, infidelidades. Entonces, como que tienes que ir sacando y viendo qué creencias tienes tú, pero si nos vamos como a lo más básico, la conversación de lo que te dices cuando estás haciendo algo, desde qué energía viene. Por ejemplo, el no voy a conseguir esto. O sea, cuando pides algo, pero desde antes de pedirlo ya estás creyendo que no lo vas a conseguir. O luego, ¿para qué lo pido si me van a decir que no? Entonces, todo lo que implique una limitación o algo donde tú ya decidiste que no puedes, que no sabes, que no eres, es una creencia limitante. Entonces, yo ahí lo que haría es como cuando se cachen teniendo estas conversaciones de no, no puedo, no, o sea, lo que sea, o me van a decir que no, o no es posible, o lo que sea, igual y preguntaría, ok, haría una pregunta, ok, ¿esto es verdad? Porque cuando tú haces una pregunta, lo que haces es como que frenas ese pensamiento repetitivo, porque ni siquiera te cuestionas, tú ya concluiste que no se puede, ¿sabes? Como que nunca te has puesto a pensar que igual sí se puede, o que qué más es posible. Entonces, cuando tú haces una simple pregunta, lo que haces es como que ese loop mental y ese patrón mental lo vas frenando y vas como que ecualizando tus pensamientos hacia otra energía. Obviamente no es algo de la noche a la mañana, o sea, yo llevo 10 años haciendo esto, pero yo lo que hoy en día observo en mí es que de verdad cada vez tengo más facilidad en mi vida, cada vez mi vida es más grandiosa, y eso no significa que no haya cosas que no me preocupen, no haya cosas que igual me gustaría que fueran diferentes. Significa que simplemente elijo vivir una vida grandiosa y elijo crear una realidad. Claro, yo creería que uno de los primeros pasos, Haru, es tener conciencia de tus pensamientos, o sea, empezar a observar tus pensamientos, qué tipo de creencias, qué tipo de patrones, cómo pienso.